Pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este seminario de marxismos que hemos iniciado ya hace algunas semanas. Eh, Nuestra pretensión es no ver al marxismo, sino a los marxismos, a los múltiples, diferentes, ricos marxismos que han existido, un intento de recuperar una rica cultura marxista, obviamente ligada al socialismo. Eh, Empezamos justamente presentando esta idea de los marxismos, los diversos marxismos, tanto históricos como geográficos, por ejemplo, ¿no? Hemos visto a los creadores del marxismo, básicamente Marx, Engels. En realidad hemos visto a Marx. Le hemos dado ya dos vueltas a Marx. Primero, una revisión de su concepción principal, la dialéctica de la enajenación, y luego, en la última sesión, volvimos a Marx con la crítica de la economía política, ¿no? Toda la elaboración teórica que va a culminar con la redacción de El Capital. Pero vimos también a otros marxismos, ¿no? Bueno, vimos al marxismo de la Segunda Internacional, la socialdemocracia, la vimos muy críticamente, un marxismo simplificador, un marxismo de los factores, un marxismo cientificista, positivista, eh, pero que tiene la virtud de impulsar grandes partidos obreros y tiene el vicio de apostar por reformar al sistema y ir abandonando el proyecto revolucionario. Debate Bernstein, Edward Bernstein, Rosa Luxemburgo, ¿no? El que lo revisamos, por cierto, porque revisamos a ese marxismo de manera muy crítica y luego al marxismo de la propiamente segunda generación, un marxismo de una generación revolucionaria. Examinamos el pensamiento de Lenin, el pensamiento revolucionario de Lenin, ¿no? Luego también revisamos el muy potente y rico pensamiento de Rosa Luxemburgo, la idea fuerza poderosa de la revolución permanente de Trotsky, eh, como representantes de esta segunda generación de marxismos, ¿no? Marxismos revolucionarios. Luego empezamos con los que se consideran, algunos consideran padres del marxismo occidental, ¿no? Eh, Tal vez injustamente, entre ellos Antonio Gramsci, revisamos el pensamiento político de Antonio Gramsci, eh, un pensamiento político comprometido con la praxis revolucionaria, que no porque él lo quisiera, sino porque lo encarcela 20 años, tiene que pensar eh, la estrategia revolucionaria alejado de la praxis revolucionaria, ¿no? Eh, el otro es Lukács, el joven Lukács, una obra extraordinaria, Historia y conciencia de clase, y de una vez nos metimos siguiendo un poco esta revisión del pensamiento de Lukács con lo que podrían ser los herederos, fueron los herederos del pensamiento de Lukács, la Escuela de Budapest, principalmente el proyecto filosófico de Agnes Heller, ¿no? Y ahora vamos a revisar otro marxismo, un marxismo ejemplarmente, ¿cómo podemos llamarle? Un marxismo ejemplarmente académico, por decirlo así, ¿no? Eh, que es el marxismo de la Escuela de Budapest. Ya lo estoy aquí queriendo, eh, no sé si ya lo ven, pero bueno, ya estoy, ya acuérdense que yo me apoyo mucho en mi presentación para poder exponer, ¿no? Sí. Entonces ahora vamos a ver este marxismo eh, que tiene ya su giro más académico, sin dejar de ser evidentemente crítico,
que es eh, marxismo de la escuela de Frankfurt, que se vuelve teoría crítica, ¿no? Ahí están algunos representantes de la escuela de Frankfurt, vamos a revisarla. En el centro, por cierto, de esa foto de los lentes, es Adorno. A su derecha está Horkheimer, Max Horkheimer. Allá arriba es Pollock, Lowenthal, Marcuse, por cierto, Benjamin Fromm, ¿sí? Algunos representantes de la escuela de Frankfurt, como es conocida, ¿no? En realidad se llama Instituto para la Investigación Social, que nace en 1923 y nace muy marcado por el fracaso de la Revolución Alemana, que por cierto lo examinamos cuando estábamos viendo a Rosa Luxemburgo, ¿no? Y también cuando la ola revolucionaria levantada por la Revolución Rusa de 1907 estaba decayendo, ¿no? Y tal vez eso marque que sus impulsores principales toman distancia de la praxis política marxista, ¿no? Digamos, ningún posicionamiento partidario político, ¿no? Aunque algunos de ellos vienen de la experiencia espartaquista, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es muy claro el compromiso intelectual que tienen con la teoría marxista. De modo que hay una especie de triple movimiento en la propia fundación de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Por un lado, asumen el marxismo, por otro lado, mantienen la independencia política con las diversas corrientes del propio marxismo. No solo está el Partido Comunista, están también partidos que se han desprendido de la socialdemocracia, una socialdemocracia de centro, de izquierda, en fin, ¿no? Y defienden con mucha claridad y mucho énfasis su giro académico, ¿no? Va a ser un marxismo teórico, va a ser un marxismo académico, ¿no? Características propiamente del marxismo occidental. Eh, y todo nace de un verano de 1922, donde un grupo de entusiastas marxistas juveniles hacen una primera semana de trabajo marxista, ¿no? Ahí está Félix Gil, uno de los promotores, asiste Lukács, eh, izquierdista, ya el Lukács comprometido, que ha pasado por la Revolución Húngara, por su bautizo revolucionario con la Revolución Húngara, después de que viene de una refinada cultura filosófica y estética, ¿no? Está Karl Korsch también, marxismo hegeliano, renovador, Pollock, Wittfogel, muy jóvenes, discutiendo textos de Lukács y Korsch que están en la boca de todos, revisándose, ¿no? Historia y conciencia y clase, marxismo y filosofía, ¿no? De Korsch. Resulta que Félix Bale eh, era hijo de un padre capitalista que, por cierto, explotaba tierras en Argentina y le pide dinero para crear el Instituto para la Investigación Social. O sea que eh, en su origen es burgués propiamente, ¿no? Viene de un apoyo de la burguesía. Claro, el padre no lo tenía muy claro, ¿no? Eh, y se funda oficialmente el 3 de febrero de 1923 por el Ministerio de Educación, adscrito a la Universidad de Frankfurt, ¿no? Buscan que sea un instituto marxista, ¿no? Claramente de la izquierda socialista, y nombran a su primer director, al economista socialista Kurt Albert Gerbach, pero muere ese año, ¿no? Y de inmediato lo reemplazan con el que es considerado el padre del marxismo austriaco, otro marxismo, por cierto, muy potente, Karl Grunberg, que va a impulsar sobre todo estudios más en la línea del marxismo clásico, ¿no? Estudios económicos, estudios de lucha de clases, ¿no? Ahí está el Instituto de Frankfurt, ahí están algunos de sus principales representantes, Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, Marcuse, Lowenthal, Pollock y Fromm.
¿no? Y ahí hay un libro magnífico sobre la Escuela de Frankfurt, La imaginación dialéctica de Martin Jay, y esa foto es de la semana de trabajo marxista. Ahí está, creo que en el centro es Lukács, el joven Lukács, ¿no? Está por ahí está Kors, Bale, en fin, ¿no? Adorno no, Adorno en realidad era muy joven en esa época, creo que estaba en el bachillerato y todavía no se integraba a la escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, en esta primera dirección de Karl Grunberg, los estudios de el instituto son más del marxismo clásico, ¿no? Historia del movimiento obrero, análisis económicos, ¿no? Aunque claro, ya van entrando y participando figuras que van a dar un giro innovador, como quiera que sea, a este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, Wittfogel va a sacar un libro que luego se va a volver muy famoso, sobre el despotismo oriental. Leyendo a Marx, encuentra estas otras formaciones precapitalistas y él trabaja en particular el despotismo oriental, que por cierto luego se lo va a aplicar para caracterizar la crítica a la Unión Soviética, ¿no? Porque no es otro filósofo importante que trata de establecer las relaciones entre la filosofía mecanicista y la manufactura, ¿no? Todavía estos estudios muy deterministas de cómo la estructura económica determina un pensamiento mecanicista, y viene, por cierto, de una frase de Marx, ¿no? Grossman, también eh, del marxismo clásico, nada más que él trabajando la teoría del derrumbe, ¿no? Él va a estar elaborando eh, esta hipótesis de que los propios ciclos capitalistas lo llevan fatalmente al derrumbe, ¿no? Como quiera que sea, son independientes de la política, están distanciados de la praxis política, ya son muy escépticos de lo que está ocurriendo con la Revolución Rusa y muy decepcionados por los procesos de Moscú, ¿no? De ahí que empiezan a querer repensar el propio marxismo, ¿no? Y van pasando de lo que se pudiera llamar en ese lenguaje clásico de los estudios de la estructura a los estudios superestructurales, filosóficos, culturales, ideológicos, estéticos, ¿no? Ahí está Karl Grunberg, ahí está Wittfogel con su libro El despotismo oriental, La ley de la acumulación y del derrumbe capitalista de Herring Grossman, Franz Borcano, y por cierto, la revista en donde van a estar publicando, porque se trata de ir haciendo investigaciones sociales, pero con esta marca marxista, ¿no? Entonces, Grunberg se enferma, renuncia en 1929 y entra a lo que podría llamarse propiamente la segunda dirección del instituto, que es asumida por Max Horkheimer, que va a ser una figura central en la escuela de Frankfurt, ¿no? Realmente él va a ser el gran impulsor de la renovación marxista desde su perspectiva, ¿no? Ellos van a volver, por ejemplo, a la relación Marx-Engels, ¿no? De alguna manera, los más representativos de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Marcuse, Adorno, van a ser hegelianos, ¿no? Su marxismo va a ser hegeliano, pero también se van a interesar por cuestiones superestructurales, este intento de unir a Marx con Freud, por ejemplo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Sus estudios de la ideología, eh, de la industria cultural, como le van a llamar, en contraste con el arte, estudios de psicología, ¿no? Y en realidad van a realizar también estudios empíricos, ¿no? Sociales, ¿no? Van a hacer estudios sobre la familia, el carácter autoritario, sobre el Estado, y un rasgo característico de Horkheimer, la marca de Horkheimer, Adorno, Marcuse, que es la crítica a la razón dominadora, influidos por Lukács y por Weber, ¿no? Lo que Logui llama
propiamente los representantes del marxismo weberiano. No solo es Lukács, ahí está Horkheimer, ahí está Marcuse, ahí está Adorno, ¿no? Eh, Ellos pretenden superar la teoría tradicional positivista y hacer una teoría crítica. Ahorita vamos a revisarla, ¿no? Integrar el marxismo con el psicoanálisis, y su núcleo fundamental por años va a ser Horkheimer, Adorno, Marcuse, Lowenthal, Pollock, ¿no? Incluso en el exilio. Todos ellos son judíos de alta clase media, intelectuales y radicales, anticapitalistas, pero con un estilo de vida burgués. Ellos no se comprometen para nada con la militancia, ¿no? De ahí que Lukács, vamos a verlo al final, siempre los va a mirar críticamente por esa distancia a la propia praxis, ¿no? Praxis política, el compromiso. Llega a hablar Lucas de que ellos habitan las comodidades del hotel abismo, ¿no? Ven el abismo, pero con los privilegios que les otorga un tipo de vida académico y burgués, ¿no? También tienen algunos colaboradores, ¿no? Eh, Eric Fromm, al que luego descartan, Walter Benjamin, al que nunca integran propiamente a la escuela, aunque es un gran interlocutor. Eh, Eric Grossman también, por ejemplo, va a ser considerado más colaborador que otra cosa, ¿no? Con el ascenso del nazismo, imagínense, izquierdistas y judíos, pues están en la mira de los nazis, ¿no? Entonces ellos se exilian en 1933 en Estados Unidos, mantienen la escuela de Frankfurt en Estados Unidos, imagínense, y luego regresan hasta 1949 a Alemania, ¿no? Propiamente regresan a la Universidad de Frankfurt, ¿no? Eh, entonces, en este periodo de Horkheimer, realmente nacen las obras fundamentales de la escuela de Frankfurt, ¿no? Por ahí, Horkheimer, años después, se atreve en el 68, ya vamos a regresar a ese momento clave del 68 en la escuela de Frankfurt, se atreve a recopilar viejos artículos, dice, suyos, en un libro, Teoría Crítica, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, ¿no? En realidad, sus escritos de teoría crítica, ¿no? Eh, Aunque tiene otros libros muy importantes, entre ellos una especie de anuncio a la dialéctica de la ilustración que escribe con Adorno, que es la crítica a la razón instrumental, ¿no? Anhelo de justicia, y escribe El Estado autoritario, que vamos a revisar después, ¿no? Y ya está la revista esta que sacaba la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bajo la dirección de Horkheimer, ¿no? Cuando regresan de Alemania, cuando regresan de Estados Unidos a Alemania, entra lo que podemos llamar la tercera dirección del instituto, la toma Adorno, se mantiene la teoría crítica, pero ya hay una especie de distanciamiento con el marxismo, ¿no? Eh, eh, de pensar la derrota de la Revolución Alemana, porque ese es el sentido de estudios del fascismo y del nazismo. En realidad ellos llegan a pensar la derrota de la propia revolución socialista, ¿no? En esos años publica Adorno con Horkheimer un libro clásico, Dialéctica de la Ilustración. Marcuse va a sacar también sus obras importantes, Ceros y Civilización, que es su intento de juntar a Marx con Freud, el hombre unidimensional, ¿no? Vamos a ver al final de esto cómo, excepto Marcuse, esta teoría crítica en realidad se coloca contra el movimiento estudiantil de los años 60 en Alemania y en general va a hacer una crítica al movimiento estudiantil, ¿no? Habermas va a hablar de fascistas rojos, ¿no? Y Marcuse los va a defender. Vamos a ver si llegamos a esa historia, ¿no? Después entra lo que podríamos llamar la segunda generación de Escuela de Frankfurt, donde ya hay realmente un abandono del marxismo, ¿no? Está Habermas, que pasa de la centralidad de la producción desde la perspectiva marxista a la centralidad de la comunicación, ¿no? Luego podríamos hablar de la tercera generación
de la Escuela de Frankfurt, donde destaca Axel Honneth, que igualmente pasa del asunto de la justicia social, ese anhelo de justicia, como se llamaba ese libro de Horkheimer, pero él dice, es que es imposible con el neoliberalismo, la justicia social, y lo que estamos viendo es que se habla ahora de justicia como reconocimiento, ¿no? En realidad, ambos directores de la Escuela de Frankfurt y que ponen líneas para, para la propia academia, tienen una postura más eurocéntrica, más cercana a la socialdemocracia y defensora de la democracia liberal, ¿no? En ese sentido pierden su radicalidad y vamos a hablar al final de la muerte con ellos de la Escuela de Frankfurt, aunque por ahí sigue, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces veamos algunos de sus aspectos, ¿no? Por ejemplo, su proyecto de teoría crítica, ¿no? Eh, Teoría crítica, ellos están en contra de teorías sistematizadoras, de filosofías sistematizadoras y cerradas, ¿no? Ellos más que plantear una teoría, como va a ser el proyecto de Habermas, ellos plantean hacer críticas, ¿no? Críticas a otros, críticas incluso inconclusas, abiertas, ensayos para dialogar con otras tradiciones, pero desde un anticapitalista marxista, ¿no? Un marxismo weberiano, como vamos a ver por esta crítica a la razón dominadora, ¿no? Por supuesto que cuestionan el marxismo simplificador de la Segunda Internacional y luego del marxismo soviético también, también lo van a cuestionar, va a ser una continuación de ese marxismo ortodoxo de la Segunda Internacional, y ellos son más hegelianos. Ellos reivindican la dialéctica materialista, ¿no? Eh, vamos a ver luego cómo entienden esta dialéctica materialista. En un primer sentido, la entienden como esta dialéctica contradicción que tiene la propia razón, ¿no? La razón que ilustra, pero la razón que domina, ¿no? Eh, la razón, creación humana que se enajena y se vuelve contra el ser humano, ¿no? La razón dominadora y totalitaria de la cual van a hablar ellos, ¿no? Pero vamos a ver también, por ejemplo, muy claramente, Marcuse hace una defensa de la dialéctica casi en el sentido eh, de los manuales de marxismo, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a verlo. Los más representativos en cuanto a teoría crítica, los que ponen las bases y su defensa, son Horkheimer y Adorno, ¿no? Que son feroces críticos al positivismo, a este pensamiento cientificista, ¿no? Eh, Tienen sus debates epistemológicos con Popper, con otros. eh, Ellos cuestionan a la propia ciencia, a la propia técnica, por ser apologética, crítica, etcétera, ¿no? Pero también critican a las filosofías de la vida, ¿no? Que acuérdense que son las que inspiran al primer Lukács, ¿no? Que ellos dicen, bueno, en un primer momento fueron una protesta romántica, pudiéramos decir, al racionalismo abstracto, pero luego se volvió una aceptación conformista a la miseria que nos impone el sistema, ¿no? Una ideología de la pasividad. Aunque en realidad, sobre todo Adorno va a valorar mucho ese impulso antisistémico, ¿no? Él, a diferencia de Lukács, que plantea la idea de la totalidad, que viene desde la perspectiva del proletariado oprimido, él va a plantear un énfasis en la perspectiva individual y subjetiva, ¿no? Tiene algunos libros que son aforismos. Luego, agarrando una idea de Walter Benjamin, no plantea hacer un sistema, sino hacer constelaciones de ideas, ¿no? Juntar ideas no sistemáticamente unidas para atraer otras cosas, ¿no? Críticas. Eh, Después de la teoría crítica, en realidad se habla de pensamiento crítico, ¿no? Eh, Aunque también hay una tradición de pensamiento crítico que viene de la filosofía analítica, ¿eh?
que no es en este sentido ese pensamiento crítico anticapitalista, ¿no? Hay sociología crítica, historiografía crítica, pedagogía crítica, desde esta tradición anticapitalista, ¿no? Entonces les comentaba, eh, Horkheimer escribe, junta toda una serie de escritos para sacarlos en un libro que se llama La teoría crítica, ¿no? Eh, donde vienen, son los títulos de sus ensayos, ¿no? En realidad son ensayos, ¿no? Observaciones sobre ciencia y crisis, historia y psicología, acerca del problema del pronóstico, una cuestión meramente metodológica, observaciones sobre la antropología, autoridad y familia, que va a ser uno de sus grandes temas, en fin, ¿no? Algunas de las cosas que tiene este libro, y destaco algunas cosas, ¿no? Algunos ensayos. Por ejemplo, un ensayo, observaciones sobre ciencia y crisis, ¿no? Pero ojo, son antipositivistas, ¿no? Ellos no van a ver a la ciencia como algo neutral a la que hay que dar reverencia, ¿no? Ellos parten de la idea de Marx de que la ciencia es parte de las fuerzas productivas del capitalismo. La ciencia que se vuelve técnica hace posible al sistema industrial moderno y funciona para sostener a todo este sistema, ¿no? Si en un principio, dice Horkheimer, la ciencia fue progresista, luego se volvió apologética del sistema, ¿no? Y es que la ciencia es parte de la sociedad y responde a las contradicciones. Y la sociedad es contradictoria, el capitalismo es contradictorio, ¿no? Por un lado, tiene estas tendencias monopolistas que pretenden racionalizar la producción, pero en general no pueden organizarla y lo que hacen es propiciar crisis, ¿no? No pueden superar las crisis, ¿no? Sí, bueno, pues lo mismo ocurre con la ciencia, ¿no? La ciencia también, fíjense un poco pensamiento todavía mecanicista, lo que ocurre en las fuerzas productivas ocurre en la ciencia, ¿no? En la ciencia también hay esta doble contradicción, ¿no? La ciencia exige que todo tenga que ser fundamentado, ¿sí? Todo tiene que tener sus fundamentos, pero la elección de las tareas de la ciencia no está fundamentado. ¿Y cuál es la tarea de la ciencia? Todavía no lo dice en este texto, pero la tarea de la ciencia es la dominación, ¿no? Bueno, finalmente sí lo dice, porque la ciencia está subordinada a la lógica capitalista, ¿no? Entonces, ahí está la contradicción. Todo lo quiere fundamentar, pero no puede fundamentar que la propia ciencia está al servicio del capitalismo, ¿no? La ciencia quiere conocer todas sus relaciones, pero desconoce la relación que tiene la ciencia con la propia sociedad, con el propio sistema capitalista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una mirada crítica de Horkheimer, ¿no? Eh, muy aguda y profunda, ¿no? Igual en historia y psicología, vean las preocupaciones, porque van a determinar mucho este proyecto de acercar a Freud con Marx, ¿no? Ellos mismos se dan cuenta que el materialismo histórico, sobre todo en esta versión eh, economicista, simplista, reduccionista, no existe una manera de acercarse a la subjetividad, ¿no? Y ellos proponen justamente categorías psicológicas como mediaciones para encontrar ese puente entre la determinación económica, la cultura y la psique propiamente humana, ¿no? De ahí la tarea de agarrar a Freud como mediación dentro del marxismo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora su ensayo central es este contraste entre teoría tradicional y teoría crítica, ¿no? La teoría tradicional es la teoría positivista, ¿no? Cientificista, esta que luego nos han enseñado, ¿no? Que formula principios generales que descubren al mundo, las leyes, ¿no? Es hipotética deductiva, hace hipótesis, deduce conclusiones y hace las comprobaciones. Funciona por razonamientos, ¿no? Y además
tenemos ciencias humanas y sociales que tratan de imitar a las ciencias duras, ¿no? A las ciencias naturales, ¿no? Y todo esto tiene una finalidad, y la finalidad es el dominio tecnológico, ¿no? Entonces ponen su raya eh, para no practicar esta teoría tradicional. Bueno, pero ¿qué proponen? Proponen partir de la crítica de la economía, del intercambio sociedad-naturaleza, premisa marxista, ¿no? No acatan el orden social y apuntan hacia la emancipación humana. También principio ético político marxista, socialista, ¿no? No están al servicio de lo real, sino de develar su secreto opresivo. Y por supuesto que es una ciencia que incluye intereses emancipatorios, ¿no? Sin embargo, no están de acuerdo con esta idea lukácsiana de que es la perspectiva del proletariado la que puede tener la perspectiva de totalidad, ¿no? En todo caso, dirán ellos, aunque no se atreven tampoco a decirlo, es la teoría crítica de estos intelectuales en la academia la que pueden tener, no la teoría, no la totalidad, pero sí la perspectiva crítica, ¿no? Eh, y al final de cuentas apuntan también a una actividad que es la praxis emancipatoria, aunque muy claramente, en realidad, ellos tratan de poner una distancia entre la teoría y la praxis, ¿no? Va a ser muy claro, vamos a verlo después en el debate con el movimiento estudiantil, esta crítica a que la teoría se vuelva de inmediato praxis, ¿no? Claro, llega Marcuse a decir, bueno, es que se han tardado tanto en que la teoría se vuelva praxis que ya no teorizan lo real, ¿no? Lo inmediato, ¿no? En todo caso, pudiéramos decir sí, sí, en la reflexión, en el momento teórico, partir de la crítica, de la economía capitalista, partir de lo material, del intercambio sociedad-naturaleza, ¿no? Ahora, más que nunca, con este colapso ecosocial en curso y planetario, ¿no? Sí, no acatar el orden social en las ciencias, en la teoría, en la reflexión, no acatar el orden social y apuntar siempre hacia la emancipación humana, ¿no? No creernos que esto que viene dentro de 2 semanas es democracia, ¿no? No se crean eso, ¿no? La democracia no es ese juego electoral, ¿no? La democracia es realmente emancipación humana, ¿no? Es libertad, es acabar con una democracia, con clases, con una dictadura de clases, ¿no? No ponerse al servicio de lo real, sino develar siempre su secreto opresivo. Y sí, abiertamente incluir intereses emancipatorios, ¿no? Ahora diríamos intereses emancipatorios del proletariado, intereses emancipatorios de las mujeres, intereses emancipatorios de los pueblos dominados, ¿no? Y apuntar a la actividad, a la praxis emancipadora, liberadora, revolucionaria, ¿no? Eso se lo agregamos porque en realidad la teoría crítica, aunque apunta a eso, en realidad se hace claro, una clara separación en la teoría y la praxis, ¿no? Ellos en realidad lo que quieren es estudiar la realidad, eso está bien, y la realidad que se les presenta ante ellos es el ascenso del fascismo, ¿no? ¿De dónde? Esa es una de las primeras preguntas que se plantean con esta dirección de Horkheimer, ¿no? ¿De dónde viene el fascismo? Y lo quieren determinar a través de la mentalidad autoritaria de la familia, ¿no? Entonces, por eso esta necesidad de acercarse con una psicología, y la psicología más profunda y más radical es justamente la de Freud, ¿no? Pero ellos van a decir que hay una decadencia de la autoridad del padre por el capitalismo, ¿sí? Que está ausente, de la madre misma, que no se le ha dado ningún poder en las familias patriarcales, de modo que la autoridad se está transfiriendo a instituciones externas y se está volviendo irracional e ideológica. Y no había tele en ese momento, ni redes sociales, ¿eh? Pero miren lo que andan diciendo, ¿no? Eh, Estos individuos son socializados no por la familia, sino por otras instituciones que alimentan personalidades autoritarias, debilitan al yo y fortalecen al super yo,
autoritario, ¿no? Debilitan la autonomía interna y fortalecen la heteronomía externa, ¿no? Pero en realidad hay otros análisis del nazismo que pues, se promueve el Instituto de Frankfurt, ¿no? Por ejemplo, Behemoth de Franz Neumann, el nazismo como producto de los monopolios nazis que niegan el formalismo legal, ¿no? Martin Jay, en este libro sobre la Escuela de Frankfurt, dice, bueno, la perspectiva de estos textos no es teoría crítica, es un marxismo economicista, mecanicista, legalista, dejan de lado la psicología, ¿no? Eh, pero en realidad este libro de Newman es impresionante porque va, sí, claro, partiendo de la fuerza del capital monopolista, va describiendo las estructuras políticas también autoritarias y toda la cultura autoritaria de la que van a ser el nazismo, lo describe, ¿no? De manera muy rica, ¿no? Realmente es un libro riquísimo en este sentido, ¿no? Pero, en efecto, leído desde Horkheimer, y el proyecto del propio Horkheimer no entra dentro de lo que él busca, ¿no? Hay otro gran teórico que los va a acompañar en toda su trayectoria, que es Pollock, ¿sí? Grossman, después de la guerra, regresa a Alemania, pero Pollock siempre va a estar cerca de ellos, ¿no? Y Pollock va a elaborar la teoría del capitalismo de Estado, ¿no? Después, justamente, observando lo que ha pasado con la Unión Soviética y lo que ocurre con la construcción del Estado benefactor, ¿no? Entonces dice, el Estado interviene en la economía, ¿no? Y entonces hay un capitalismo de Estado que reorganiza a la propia sociedad. Horkheimer en realidad solo se va a inspirar en parte en estas cosas de Newman y Pollock, porque él tiene ya una visión muy pesimista, ¿no? Hay que entenderlo también, ¿no? Ha vivido como judío, alemán, europeo, ha vivido el genocidio la terrible genocidio de la Segunda Guerra Mundial, genocidio contra los propios judíos, ¿no? Eh, entonces se escribe el Estado autoritario, que para Bolívar Echeverría es una especie de manifiesto político de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero en realidad es una especie de pesadilla de Horkheimer, ¿no? Donde eh, y aquí no se apoya tanto ni en Newman ni en Pollock, sino que se apoya en Engels, en Engels como el propio desarrollo del capitalismo va hacia los monopolios y ocurre un capitalismo de Estado donde hay un Estado autoritario, ¿no? Entonces agarra esta hipótesis engelsiana para decir, esta es la tendencia del mundo actual, ¿no? Y es una tendencia que ya se materializó en el socialismo de Estado, donde hay un estatismo integral, pero no se refiere solo a un dominio integral en lo económico, sino también en lo político, en lo cultural, ¿no? Dice, bueno, este estatismo integral se ha logrado realizar en el socialismo de Estado. Incluso los fascistas no llegaron a tanto, ¿no? Porque todavía dejaban, claro, por supuesto, ganancias al capital privado, ¿no? Pero él está pensando, Horkheimer, que esta es la tendencia del Estado, ¿no? Digamos, el Estado autoritario ya realizado en la mal llamada Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, a eso tendía el fascismo y a eso tienden los gobiernos liberales, ¿no? Y a eso aspiran los mismos revolucionarios que quieren repetir el modelo de la Unión Soviética, ¿no? Pero es un Estado autoritario que no solo es el dominio, la intervención del Estado en la economía, sino el control de toda la sociedad para la propia economía, ¿no? Pero fíjense, y esto en realidad son como notas al margen, hay que leer a Horkheimer un poco buscándole algo de luz en este escrito muy oscuro,
Pero hay algo de luz, en efecto, porque él siempre contrapone, o hay momentos donde contrapone a este Estado autoritario la posibilidad de que se organice la sociedad de otro modo, ¿no? ¿Y cuál es ese otro modo? Dice Horkheimer, el sistema de los consejos obreros, ¿no? De los consejos obreros que brotaron en la Revolución Rusa, que brotaron en Italia, que brotaron también en Alemania, ¿no? Esa concepción es a la que apela, ¿no? ¿Sí? Ante este Estado autoritario hay la posibilidad de otra manera de organizarlo, que es, y acabar con él, y acabar con el capitalismo, que es el sistema de los consejos, ¿no? Consejos obreros, por supuesto, ¿no? Pero plantea que Engels y sus seguidores en realidad pensaron que bastaba con socializar los medios de producción para que se terminara con la dominación, ¿no? Pero no, se requería una democracia sin clases. ¿Y cómo entiende esa democracia sin clases Horkheimer? Es una democracia consejista, ¿no? En realidad, es lo que a lo que se remite justamente Horkheimer, ¿no? Lo tiene como contrapunto a esta pesadilla del Estado autoritario, ¿no? Hannah Arendt va a hablar del totalitarismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ejemplos de totalitarismo, el estalinismo, pero ella sí suma al nazismo. El nazismo también es totalitario por esta dimensión política, ¿no? Por cerrar todo espacio de libertades políticas, ¿no? Y su alternativa es la democracia liberal, aunque ella también duda, pone en cuestión una democracia liberal que está siendo corroída por el capitalismo, ¿no? Eh, Horkheimer, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya habla del Estado autoritario, ¿no? Que como vimos incluye al estalinismo, parcialmente al nazismo y tendencialmente a la democracia liberal. Pero su alternativa es la democracia socialista consejista, sin clases, como dicen, ¿no? En este escrito. Esta perspectiva crítica del autoritarismo la va a desarrollar en los años 60 Herbert Marcuse, donde va a hablar de un Estado autoritario, de una sociedad industrial unidimensional, ¿no? Pero sin alternativa. Tenemos un salto a Marcuse, ¿no? Un famoso libro de Marcuse, El hombre unidimensional, ¿no? Donde parte de caracterizar la sociedad unidimensional, pero la caracteriza no tanto en siguiendo, digamos, la lógica del capital, ¿no? La caracteriza eh, de manera más cultural, ¿no? La sociedad industrial, y no nos habla nada de la lógica de la sociedad industrial en su economía, pero sí nos habla de la lógica cultural de la sociedad industrial, ¿no? Controla el tiempo de trabajo, sí, pero también controla el tiempo libre, ¿no? ¿Y cómo controla el tiempo libre? ¿No? Pues con los medios de comunicación de masas, ¿no? Donde está conformando una cultura material e intelectual, está manipulando necesidades, sofocando las verdaderas necesidades y perpetuando la represión, el esfuerzo, la injusticia, ¿no? Impidiendo cualquier oposición, ¿no? Eh, por eso domina la producción, el consumo, manipulan y adoctrinan. Por eso hay un universo unidimensional, ¿no? Y todo esto gracias a la racionalidad tecnológica que ha servido para el dominio. De ahí que es tal el dominio, pero un dominio que con la tecnología ha hecho que la servidumbre sea agradable, ¿no? Gracias a la tecnología, y claro, está hablando de las sociedades industriales, ¿no? Imperialistas, ¿no? La mecanización permite tiempo no productivo, pero ese tiempo no productivo, tiempo de ocio, está colonizado por lo que va a llamar luego, lo que van a llamar luego la industria cultural, ¿no? Los medios de comunicación de masas.
De modo que en este cierre totalitario se está modificando la actitud y la conciencia del trabajador para su integración social y cultural al capitalismo. Esa es una de las tesis célebres del hombre unidimensional, ¿no? Una tesis que luego se va a complementar, por cierto, con la idea de que una vanguardia que puede empezar a sacudir a los propios trabajadores va a ser la vanguardia estudiantil, ¿no? Ese va a ser el debate que va a tener con Horkheimer y sobre todo con Adorno, ¿no? Eh, en fin, eh, habla de más cosas, pero ya hablaremos en otro texto de Marcuse sobre ello, ¿no? Y hay un pensamiento unidimensional también. Y aquí se refiere a todo el pensamiento científico, a todo el pensamiento lógico, ¿sí? A la lógica formal de la no contradicción, del control y el cálculo, a la racionalidad tecnológica, y le contrapone la lógica dialéctica hegeliana, ¿no? Porque la racionalidad tecnológica se apoya en una lógica de la dominación, ¿no? Entonces cuestiona la matematización porque separa razón y deseos, logos y eros, a la física como ciencia que han servido para el dominio, ¿no? Al positivismo y al neopositivismo, ¿no? Un universo unidimensional, ¿no? Y plantea finalmente alternativas, ¿no? Y por cierto, para él las alternativas, la utopía, así lo va a decir incluso, está al alcance de la mano porque justamente toda esta producción de la racionalidad tecnológica permite, si acabamos con ella, si la dominamos, una existencia pacífica y libre, ¿no? Eh, y que fomente una imaginación feliz, ¿no? Que abra nuevas orientaciones para una racionalidad tecnológica despojada de explotación, ¿no? Y esto es, dice, una utopía, pero es una utopía que está al alcance de la mano, ¿no? En todo caso, termina el libro haciéndose la pregunta, ¿no? ¿Y de dónde vendrá la esperanza revolucionaria? Y cita a Walter Benjamin, ¿no? La esperanza solo vendrá de los desesperanzados, ¿no? Y desesperados, podríamos decir, ¿no? Eh, en fin, el hombre unidimensional. Primer o segundo, ¿no? Aspecto de la teoría crítica. Luego viene todo este proyecto de crítica a la ilustración. Alguien podría decir que estos filósofos alemanes se sienten herederos de la ilustración europea, ¿no? Ellos leen a Kant, a Hegel, a Marx, pero en realidad reniegan de ello, ¿no? Someten a crítica la ilustración. Habermas, y esta va a ser un índice de la ruptura con esta primer generación frankfurtiana, Habermas sí se va a asumir como heredero de la ilustración, pero ellos no. Ellos dicen, no, ¿cómo vamos a ser herederos de una filosofía que ha vinculado a la ciencia con el dominio de la naturaleza? ¿No? Porque ellos, en este sentido, su marxismo weberiano, son feroces críticos de la razón dominadora, la racionalización y la cosificación, ¿no? Que, por cierto, Lukács es el que les transmite esto, ¿no? La racionalidad instrumental, cuyo fin es el dominio de todo, sin importar los medios, ¿no? Va a decir Horkheimer, es el eclipse de la razón, ¿no? La razón que eliminaba mitos ha introducido un nuevo mito que no puede ni criticar, el de la razón que domina e instrumentaliza a la naturaleza y a la sociedad. Y en ese sentido, sí, hacer la crítica a la razón dominadora, instrumentalizadora, autoritaria, a las ciencias y técnicas, a las tecnociencias al servicio del capital, que son medios para producir más y dominar mejor, y que nunca se cuestionan tales fines, ¿no? En ese sentido, agarrar esta herencia del marxismo weberiano, ¿no? Que lo expresa muy claramente en un libro clásico, ¿no? La dialéctica de la ilustración, 1944, es el final de la Segunda Guerra Mundial y ellos han visto la barbarie, ¿no? Entonces afirman con más fuerza su crítica a la ilustración. Dialéctica es la contradicción
de la Ilustración, de ese momento donde los europeos creen que han llegado a la madurez de la razón, pueden desprenderse de la magia, los mitos, los dogmas, etcétera, porque por fin el ser humano ha alcanzado su madurez con la razón, va a decir Kant, por ejemplo, ¿no? Pero ellos, de manera muy crítica, van a decir, sí, ese saber superior de la ciencia se vuelve un saber para ser los amos y señores de la naturaleza a través de la aplicación de la ciencia en la técnica y el dominio de la naturaleza y la naturaleza, también la naturaleza social, ¿no? Dicen, la relación del saber humano y la naturaleza es patriarcal, ¿sí? Es la del amo de una naturaleza desencantada, vuelta objeto para dominio, ¿no? Entonces, este saber tiende a la explotación del trabajo, a subordinarse al capital, ya sea privado o estatal. Todo tiene que ser conocido y debe ser útil, sujeto de cálculo para maximizar ganancias, minimizar costos, aunque carezca de significado, con concepto, etcétera, ¿no? Pero eso van a decir, la ilustración es totalitaria. Disuelve lo heterogéneo y lo cualitativo en la homogenización y lo cuantitativo, ¿no? Los mitos mueren y la naturaleza se vuelve pura objetividad, eh, que es un objeto para el dominio del propio ser humano. La ilustración, dicen, busca dominar, instrumentalizar, cosificar, planificar, determinar acciones como de cosas, pero sin autoconciencia. Por eso en un capítulo llegan a decir, Kant, este adorador de la razón, es sustituido en realidad por Sade, ¿no? El verdadero ejemplo de la razón burguesa de la modernidad no es Kant, es Sade, porque en Sade se ven claramente las relaciones de dominio, cálculo, crítica a la religión, totalitarismo, ¿no? Eh, y luego incluyen una parte en esta dialéctica de la ilustración de uno dice, parece que me están cambiando de tema. No, pero es lo mismo, la industria cultural. La ilustración, otro de los efectos de la ilustración es la mistificación de las masas. La industria cultural, los medios de comunicación de masas que no pretenden transmitir arte, que es una ampliación de la conciencia, sino solo mercancías, ¿no? Mandan mensajes autoritarios, esquemáticos, clichés, determinan a los consumidores, empobrecen estéticamente a los receptores, atrofian la imaginación y la espontaneidad, paralizan la actividad mental, excluyen la imaginación, lanzan mitos engañosos para el conformismo, deshumanizan la vida humana, son evasiones de la vida cotidiana a la vida cotidiana, producen, guían, disciplinan, dominan impulsos revolucionarios, promueven el conformismo. No hay crítica ni respeto, ¿no? ¡Wow! Un, un diagnóstico súper crítico de una modernidad que nos llega hasta nuestros días, ¿no? Por supuesto, aquí hay toda una importancia que tienen los medios de comunicación de masas, que por cierto ellos cuando van a su exilio en Estados Unidos se meten, hacen estudios sobre la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Están viendo los avances tecnológicos, pero esos avances tecnológicos en la comunicación en realidad están promoviendo estrechamiento y superficialidad, estupidización, seres unidimensionales, ¿no? Controlados por otros, ¿no? Bueno, ahí está. Otro de los grandes temas de la Escuela de Frankfurt. Eh, Luego está el muy interesante proyecto integrar marxismo y psicoanálisis, ¿no? Eh, por supuesto que el marxismo ortodoxo rechazaba cualquier vínculo con el psicoanálisis, ¿no? A Trotsky, por cierto, le interesaba, ¿no? Wilhelm Reich, que era marxista y se vuelve psicoanalista, bueno, pues resulta expulsado tanto del movimiento psicoanalista como del comunista, ¿no? Eh, entonces, dentro del marxismo, las relaciones eran complicadas, pero es un proyecto de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Reunir el psicoanálisis freudiano con el marxismo. Y en ese sentido incorporan a Erich Fromm, ¿no? Él sí nace en Frankfurt, viene de una tradición del mesianismo judío y
se mete con el psicoanálisis, con el marxismo. Vamos a ver que hace una integración Fromm entre el psicoanálisis freudiano, revisado, no va a ser el psicoanálisis ortodoxo freudiano y el marxismo, sobre todo el joven Marx, ¿no? Pero para Horkheimer y Adorno y Marcuse, en realidad no les satisface la síntesis de Fromm, ¿no? Son muy críticos a Fromm. En realidad, Horkheimer veía el psicoanálisis como esta mediación entre las fuerzas sociales y la subjetividad. También va a cuestionar a Freud por esta neurosis que afirma, aunque va a valorar una psicología profunda de impulsos sexuales, ¿no? Porque permite la crítica, ¿no? Permite la crítica a la pseudofelicidad de la sociedad actual, ¿no? Marcuse, vamos a verlo, va más allá. Él va a convertir a Freud en alguien revolucionario, ¿no? Y va a tratar de rescatar esta idea del placer para reerotizar al cuerpo y superar el trabajo explotado y enajenado, ¿no? Claro, ante estas ideas de Marcuse, Horkheimer y Adorno siempre guardan un discreto silencio, ¿no? Veamos a Eric Fromm rápidamente, ¿no? Él lee a Marx y sobre todo le impacta el joven Marx. Marx y su concepto del hombre, que por cierto, Fondo de Cultura Económico, abajo dice manuscritos económico-filosóficos de Marx. Marx y su concepto del hombre es la introducción a los manuscritos económico-filosóficos de Marx, los escritos juveniles de Marx, ¿no? Y en esa introducción, y en realidad en esta lectura de Fromm a Marx, obviamente valora el concepto de enajenación humana, ¿no? Acuérdense, ya lo hemos visto, ¿no? La fuerza humana enajenada, conciencia, libertad, creatividad, socialidad humanizada, y la vuelve impulso vital, la vuelve modo de ser más y mejor, de crecer, de crear, de amar, de fluir, que contrapone con el modo de tener. Ese modo de ser lo vuelve biofilia, impulso de amor a la vida, contrapuesta a la necrofilia, amor a lo muerto, a las mercancías, al dinero que alimenta el sistema capitalista, ¿no? Y este impulso lo lleva a la psique, Fromm, esa es, digamos, su manera de conectar, fíjense qué manera, llevando este impulso humano de Marx a la propia psique como impulso que está en lo profundo del ser humano, ¿no? Y por supuesto que lee a Freud y lo lee con mucho rigor y de manera muy crítica, ¿no? En realidad, Eric Fromm, podríamos decir, es difícil, pero que es un poco más marxista que freudiano, ¿no? Porque él asume la concepción del joven Marx de estas potencias humanas enajenadas que vuelven fuerzas psíquicas, impulsos vitales, que primero trata de pensar como carácter productivo, biófilo, y luego como impulso de ser, ¿no? Y cuestiona duramente a Freud, ¿no? Lo cuestiona por ser un pensamiento patriarcal que claramente proyecta prejuicios sexistas, ¿no? Un pensamiento determinista, ¿no? Porque somos determinados por los instintos sexuales, por la infancia, ¿no? Además, un pensamiento pesimista. La represión sexual es necesaria y fatal. Y pansexualista. Todo psiquismo es sexualidad reprimida, ¿no? Le reconoce a Freud que descubre el inconsciente y la importancia de los impulsos sexuales, pero reduce todo a la represión sexual dejando de lado otros conflictos, ¿no? Y dejando de lado otro gran impulso en el fondo del ser humano, que es este impulso de ser, ¿no? Esta potencia humana enajenada que la sociedad no ha dejado que se realice, ¿no? Eh, entonces, digamos, la mirada freudiana a Freud, ¿no? Eh, reducir el carácter a pulsiones sexuales, ¿no? Y olvidando que en realidad el carácter no es meramente un producto de estos impulsos. Hay un modelamiento del carácter social donde Fromm distingue dos: el biófilo como este impulso de amor a lo vivo, al ser, y el necrófilo como impulso de amor a lo muerto, a las cosas, al dinero, al temer.
De modo que el capitalismo penetra en nuestra psique como carácter, ¿no? Pero Fromm va más profundamente en el ser humano y no se queda en los impulsos sexuales. Descubre en el fondo este impulso de ser más y mejor, de crecer, de fluir, de saber, de crear, de amar, ¿no? Incluso llega a plantear una utopía poscapitalista como ciudad de ser, ¿no? Donde habría cosas, en realidad muy de la mano de Marx, ¿no? Eh, pero que a mí me gustan, ¿no? Digamos, modificar la producción y el consumo de manera que la actividad económica llegue a ser un medio para que el hombre crezca y se desarrolle, ¿no? Y no sea un sistema enajenante que vuelve al ser humano un medio, ¿no? Claramente la crítica de Marx a la enajenación, ¿no? Igual con respecto a la burocracia, una crítica a todo este proceso de burocratización de la propia vida, ¿no? No controlar a la burocracia por ciudadanos mediante la participación de ellos en las decisiones, no solo en la vida política, sino en la empresa o en todos lados, ¿no? Y una revolución donde ponga en el centro el ser y no el tener y el usar, ¿no? Ya no abundo más sobre esto para ver si podemos ver algo de Marcuse. ¿Sí? ¿Vamos bien, más o menos? Sí, hola, hola. ¿Sí? Sí, Sí, Muy bien, sí, sí, muy sí, bien. Andrés. muy bien. Pues bueno, viene otro Chido, libro. súper chido. Muy bien, muy bien. Entonces viene este libro que es muy clave en Marcuse, Eros y Civilización, ¿no? En realidad es su manera de acercar a Freud a la teoría crítica, ¿no? Eh, entonces, Freud caracteriza a una civilización represiva en lo sexual. Ahora, lo que le va a agregar Marcuse es, bueno, sí, estamos reprimidos sexualmente, el super yo que reprime los impulsos sexuales, pero además hay dominación política y hay explotación económica. Hay una civilización represiva, pero al mismo tiempo esta civilización represiva capitalista permite una especie de sublimación o expresión de la sexualidad, pero represiva porque está mercantilizada. Se refiere a toda la mercantilización, la erotización eh, mercantilizada de esta sociedad. Dice que en el fondo lo que hace es perder la fuerza erótica y servir al propio dominio. Y él está pensando una civilización no represiva donde sea posible, y esta es su gran hipótesis, una sublimación no represiva, ¿no? Y dice, y esto es posible, la utopía es posible. Cuando Marcuse habla de la utopía, dice, es que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, contrapone a Freud esta idea de la civilización represiva, donde hay un principio de la realidad que se impone sobre el yo para que reprima el principio del placer sexual, para que funcione para la sociedad, que además dice, está reforzado por la escasez, hay que trabajar, ni modo, deja de tus fantasías sexuales, ¿no? Pero hay que trabajar sin placer y además dominados y explotados políticamente, ¿no? Entonces, una civilización en donde mientras más progreso hay, más liberación de fuerzas destructivas hay, ¿no? Porque no se afirma el eros, ¿no? Y él defiende, y esta es su utopía, una civilización no represiva, sustentada, dice él, más allá del principio del placer. Una civilización no represiva, socialismo, si quieren le llamamos, sustentada en la fantasía, la imaginación, que viene del deseo, que se realiza en el arte y se realiza en utopías posibles que pueden sostenerse con el fin de la escasez. Y la sociedad industrial nos permite el fin de la escasez. De modo que podemos tener una liberación social al mismo tiempo que una liberación sexual, instintiva, ¿no? Y en ese sentido, no quedarnos nada más en una civilización no represiva de la justicia,
sino una civilización no represiva con una dimensión estética de placer, belleza, arte, libertad, ¿no? Arte para la libertad y erotización social. Trabajar menos, más tiempo libre, pero para el juego creativo, para una razón, dice él, libidinal, para una razón, para una moral libidinal, o sea, que la razón y el placer se unan. Por cierto, lo adelanto, cuando dialogue con el feminismo, estos elementos, va a decir, esto es lo que puede aportar el feminismo a un socialismo feminista. Un socialismo feminista puede aportar para nuestro proyecto de utopía posible, ¿no? Eh, y justamente Marcuse, digamos, Adorno, Horkheimer, alemanes de la alta cultura, no aguantan vivir en ese Estados Unidos prosaico, se regresan a Alemania, pero Marcuse, Lowenthal también, Pollock también se quedan en Estados Unidos, y Marcuse incluso se vuelve maestro en universidades. Y él sí dialoga con las nuevas generaciones, ¿no? Y nuevas generaciones que están haciendo explosión en los años 60, ¿no? Él eh, hace cursos dirigidos al movimiento estudiantil, ¿no? De ahí viene este libro, El fin de la utopía, que ya les decía, ¿no? ¿Por qué el fin de la utopía? Porque las posibilidades técnicas y productivas para una sociedad libre están dadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos falta para que eso sea posible? Pues una rebelión, ¿no? Y justamente en estas pláticas a lo que va a estar llamando Marcuse es justamente a la rebelión estudiantil, ¿no? Pero también se acerca al movimiento de liberación de las mujeres, que para él era el movimiento político quizás más importante y radical, aunque la conciencia de este hecho no haya calado todavía en el movimiento en su totalidad. Creo que ahora sí. Pero por cierto, también dialoga desde esta perspectiva con el movimiento ecologista, ¿no? Entonces les decía, tiene estos libros de El fin de la utopía, que son llamados a los estudiantes a luchar por la utopía posible, ¿no? A luchar por otras necesidades, no por las necesidades que impone el sistema, ¿no? A tener claro que la utopía es posible, que existe una sociedad industrial que ha terminado con la escasez, que nos permite tiempo libre y que hay que cambiar para que la utopía se realice, ¿no? El cambio es posible. Ese es el tono que tienen estas conferencias al movimiento estudiantil, ¿no? Y con respecto a las mujeres, dice realmente cosas muy importantes, ¿no? El movimiento ha surgido en medio de una civilización patriarcal. Ay, se me acaba de ir la imagen de mi computadora. Aquí está, ya lo recuperé. Es que no lo estaba moviendo, con razón, yo creo que era eso. Eh, entonces dice, algo está pasando. Eh, entonces, surge en una civilización patriarcal. O sea, el problema no es solo el capitalismo, es el mundo patriarcal, ¿no? Además, es un movimiento que se desarrolla en una sociedad de clases, ¿sí? Y las mujeres no son una clase. Sin embargo, dice él, hay buenas razones para oponer la categoría general mujer a la categoría hombre, ¿sí? Porque hombres y mujeres han sido construidos eh, socialmente, ¿no? Sí, hay diferencias fisiológicas, pero en realidad la diferencia de hombre y mujer está determinada socialmente, ¿no? Y en la civilización patriarcal las mujeres han sido y siguen siendo objetos de una represión específica. Su desarrollo espiritual y físico ha sido y sigue siendo encaminado a una dirección específica, al ser madres y subordinarse a los hombres y el trabajo doméstico y su domesticación, ¿no? Por esta razón, no solo está justificado, sino que es necesario un movimiento de mujeres independiente. Fíjense lo que anda diciendo Marcuse, ¿no? En realidad sí está adelantado con esto, ¿no? Eh, y mi computadora está dejando de funcionar. ¿Por qué? Sí me están viendo, ¿verdad?
¿Ve la que sigue o ya no? Porque yo ya no veo nada. ¿Sí o no? Las ya no se ve la pantalla, ya no la podemos ver. Dejen dejar de compartir y a ver si ahorita la vuelvo a poner, la vuelvo a compartir. Yo sí Porque, la veo, Ah, ¿sí? Bueno, sí. em, bueno, la mía dejó de verse, a ver si ahorita la vuelvo a poner, a ver si la agarra, ¿no? Pero bueno, está todo esto, pero además tiene escritos sobre el movimiento ecológico, ¿no? Pero hay que ubicarla en la coyuntura, ¿no? Está la guerra de Vietnam y Marcuse de inmediato conecta el genocidio con el ecocidio. Esto es lo que está ocurriendo en Vietnam. Un genocidio, pero al mismo tiempo es un ecocidio. Pero luego dice, esta es la tendencia, en realidad, esta es la tendencia general del, del propio capitalismo, ¿no? Eh, la destrucción de la propia naturaleza, ¿no? Dejen ver, ¿no? Pues no lo agarra, y no sé por qué no, ya no lo agarra. De todo voy a intentar, pero no creo, ¿eh? Intentar compartir pantalla. Ya está, no, ya, quién sabe qué pasó. Bueno, pero ya estaba por terminar, ya estaba por terminar. A ver, entonces, no tengo porque me ayuda y ustedes van viendo cosas, ¿no? Pero quería terminar con esto, ¿no? Marcuse y estas intervenciones, a mí me parecen muy ricas, este diálogo que tiene con las nuevas generaciones, ¿no? Con los estudiantes, con las mujeres, con los movimientos ecologistas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con los otros, eh, digamos, eh, patriarcas de la escuela, patriarcas, no, no exageremos, con los padres de la escuela de Frankfurt, ¿no? Horkheimer y Adorno, ¿no? Y Habermas, que es una nueva generación que ha entrado, que el movimiento estudiantil toca también a la Universidad de Frankfurt, el alemán, que también es muy potente, y toman las aulas, ¿no? Pintan la escuela de Frankfurt, ¿no? Toman, ¿cómo dirían ahora los estudiantes? Toman cubículos, ¿no? Toman salones, ¿no? Y Adorno, bueno, Habermas los llama fascistas rojos, ¿no? Y Adorno llama a la policía para que desalojen, ¿no? Y le llega el chisme a Marcuse. Entonces hay unas cartas interesantísimas, con eso iba a terminar, entre Marcuse y Adorno, eh, donde Adorno quiere justificar que llama a la policía y Marcuse le reprocha. Dice, no, no, de la policía a los estudiantes. No exageres, Adorno, si tomaron un salón, déjalos, ¿no? Y Marcus y Adorno, tenemos que cuidar nuestra escuela, que nos ha costado tanto trabajo. Y de pronto Marcuse dice, pero eh, la teoría crítica se ha olvidado de ligarse con la praxis. Ya no dice nada, ya no les dice nada a los estudiantes sobre la realidad que están viviendo, ¿no? hay, un, hay una ruptura que ya desde hace años tenemos entre la teoría y la praxis, ¿no? Es un debate muy fuerte porque además se mete a Horkheimer. Horkheimer, por cierto, saca su libro este que andábamos reseñando, La teoría crítica, y le pone un prólogo en el 68, donde dice, estaba dudando si sacarlos o no. Eh, nosotros nunca hemos planteado que la teoría se vuelva de inmediato praxis, ¿no? Y estamos cuestionando la violencia del movimiento estudiantil, ¿no? Eh, es muy revelador ese prólogo de Horkheimer, porque está dirigido contra los estudiantes y luego tiene en particular una crítica a Marcuse, ¿no? Y Marcuse está indignado, solo se cartea con Adorno, por cierto, ¿no? Eh, donde hace la crítica radical, Marcuse, a una teoría que ha dejado de ser crítica, ¿no? En realidad, ¿sí? Dice, tenemos que hablar.
tenemos que reunirnos y hablar, porque los dos se dicen cosas fuertísimas, ¿no? Por ejemplo, le dice Marcuse, ¿y tú Habermas, que habla de fascismo rojo? Y le contesta Adorno, bueno, eres dialéctico, ¿no? Pues es una contradicción. Y esas contradicciones luego llegan a devenir en una realidad tal y tal. Y Marcuse le contesta, hay contradicciones que pueden en efecto volverse así y hay contradicciones absurdas, como la que plantean con fascismo rojo adjudicado a estudiantes, ¿no? Es un carteo muy fuerte, pero además, lástima que ya no lo vieron, pero además los estudiantes le hacen una rebelión a Adorno, ¿no? Yo lo había leído, pero nunca había visto las fotos. Las estudiantes mujeres se descubren los pechos en la clase de Adorno y me encontré la foto de ellas, ¿no? Y Adorno, consternado, ¿no? Todos estos que han asumido a Freud y aquello, tienen la explosión del movimiento estudiantil, ¿no? Yo digo que en ese momento muere propiamente la teoría crítica y es muy claro que los seguidores de la teoría crítica, Jürgen Habermas y Axel Honneth, lo manifiestan muy claramente, ¿no? Les iba a contar, ya se lo perdieron y qué bueno porque era muy largo, la trayectoria de cómo Habermas pasa, abandona, abandona en primer lugar la crítica y la ilustración. Él se asume como heredero de la ilustración y por lo tanto heredero de la racionalidad. Pero dice, pero para mí la racionalidad no es dominadora, la racionalidad es comunicativa, ¿no? Y empieza a elaborar, a pasar, dice él mismo, de un paradigma crítico de la producción a un paradigma de la comunicación, a un paradigma de una comunicación racional que permite llegar a acuerdos, intercambiando argumentos y llegar a consensos. Que dice él, esto es lo que ocurre con la democracia liberal. Y se vuelve entonces apologista de la democracia liberal, olvidando, por cierto, cuestionamientos que él mismo había hecho a una democracia subordinada al dinero y al poder de la burocracia, ¿no? Subordinada a los poderes fácticos, ¿no? Eh, la trayectoria de Habermas, ¿no? Luego la tercera generación, que es de la Axel Honneth, se las cuento también así muy rápidamente, que bueno que ya no tengo la presentación, porque si no también me tardaría mucho, pero Axel Honneth también hace una transformación. Él abandona la idea de justicia social, imagínense. Adorno, Horkheimer tiene un libro muy bonito, con resonancias de indignación, de ética, anhelo de justicia, Honneth abandona el anhelo de justicia social, y el argumento que da es que el neoliberalismo no permite justicia social y que ha surgido otra forma de justicia que es la justicia como reconocimiento, ¿no? Que es justicia como reconocimiento ante eh, ante la negación, ante la inferiorización, ante la humillación de los negados que demandan sus derechos. Y está hablando de dos grandes movimientos, uno, el movimiento feminista, y el otro, el movimiento de los pueblos originarios, aunque lo plantea como multicultural, ¿no? Y planteando que esa justicia como reconocimiento es un planteamiento ético que tiene que ser asumido como un principio universal que guíe también a las democracias liberales, que son como lo cree también Habermas, porque Habermas tiene una teoría del progreso, no solo progreso económico, sino progreso de la razón, que también asume Axel Honneth. Entonces, los grandes modelos de racionalidad como comunicación o como justicia como reconocimiento son justamente los modelos europeos occidentales de la democracia liberal, ¿no? Eh, entonces ahí vemos claramente cuarta generación de la Escuela de Frankfurt que ha abandonado, ha traicionado a la teoría crítica, ¿no? Ha elaborado una teoría, en primer lugar una teoría, porque Habermas hace una gran teoría donde integra todo propiamente,
sin la vertiente crítica, ¿no? Y subordinada ya a legitimar al propio capitalismo con estas elaboraciones de la comunicación racional como fundamento de una democracia liberal, ¿no? Hay un discípulo de la escuela de Frankfurt que también lo ponía al final, que por acá de tener. Ah, aquí está, sí, muy bien. Stephen Gandler, ¿no? Stephen Gandler es por cierto, él es parte del movimiento estudiantil, de uno de los últimos movimientos estudiantiles de la Escuela de Frankfurt, donde quiere mantener vivo el espíritu crítico de la Escuela de Frankfurt, pero no lo dejan, él sufre la represión, ¿no? No lo dejan hablar en el consejo, le problematizan la tesis, por cierto, una tesis que es con lo que quería también terminar en parte esta exposición, es una tesis que es un golpe, una cachetada a la Escuela de Frankfurt, porque dice Gandler, aquí en la Escuela de Frankfurt ya no hay capacidad de hacer teoría crítica. Me voy a América Latina a buscar una teoría crítica. Y la propuesta de tesis que plantea Stephen Gandler es una tesis sobre Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, que por cierto desconocidos en Alemania, que solo leen europeos o alemanes, ¿no? O estadounidenses, ¿no? Y de ciertas universidades, ¿no? De hecho, hasta se la problematizan, pero al final la saca. Y dice Gandler, la teoría crítica ha muerto. Así quería un poco terminar. Sí, yo también creo que ha muerto. Dice, y no va a renacer en Frankfurt. Y de hecho, él es un autoexiliado de Frankfurt, ¿no? No va a renacer en Frankfurt, va a renacer en los lugares donde hay opresión, donde hay dominio, donde todavía hay posibilidad de teoría crítica, ¿no? Y Gandler recuerda a alguien que sí pudiéramos rescatar de estas últimas generaciones de la teoría crítica, que veremos en la próxima sesión, que es, ay, ¿cómo se llama? Alfred Schmidt. Alfred Schmidt, que tiene un libro, El concepto de naturaleza en Marx, que va a abrir la discusión propiamente del marxismo ecológico, ¿no? Sin querer, en realidad. Eh, el libro, El concepto de naturaleza en Marx, de Alfred Schmidt, frankfurtiano, crítico, ese sí lee a Marx, vuelve a Marx, y recupera el concepto de metabolismo social, saca su libro y años después se da cuenta que el libro ha abierto una polémica en lo que podemos llamar marxismo ecológico, ¿no? Entonces le escribe un prólogo, sí, no, un prólogo, no, un epílogo, un añadido sobre toda la cuestión ecológica en el marxismo, ¿no? Eh, que veremos en las próximas sesiones, ¿no? Aprovechando, yo quería aprovechar este cierre. ¿A quién rescatamos de la Escuela de Frankfurt? Alfred Schmidt. Alfred Schmidt y este gran libro que abre la discusión para un marxismo ecológico e irnos justamente al marxismo ecológico eh, con varios representantes, ¿no? Entonces ahí nos vamos a quedar, ¿no? Bueno, pues no pudimos ya ver toda la presentación, pero pues bueno, muchas gracias y espero algunos comentarios, algunas ideas, en fin, ¿no? Eh, yo estoy elaborando estos materiales, sí los han visto que están recargados de cosas, ¿no? Alguien me dice, no, no son presentaciones, no son presentaciones. Pienso hacerlo luego folletitos, ¿no? Una especie de folletitos para que circulen, ¿no? Que sean parte de este seminario, ¿no? Bueno, Héctor, cierro la grabación y abrimos discusión o grabamos, vamos a grabar los comentarios. Sale, Héctor. Sí, gracias Andrés. Bueno, primero agradecerte. Creo que es un tema muy, muy extenso, ¿no? Se vio, ¿no? Una gran cantidad de pensadores y yo diría cada uno de ellos por sí mismo requeriría una sesión.
pero agradezco el esfuerzo tremendo. Solo te tengo una pregunta. Me echo de menos a alguien que, en mi opinión, es muy importante en esa tradición, que es Ernest Bloch. Ernest Bloch me parece interesante porque, igual que Marcuse, ¿no? Tiene una idea particular de lo que es la utopía, ¿no? Él tiene dos obras sobre utopía muy importantes, ¿no? Una es El espíritu de la utopía y la otra, que a mí me parece una obra genial, es un texto que en lo personal me impactó, digamos, me hizo reflexionar, replantearme algunas cosas, que es el principio esperanza, ¿no? Yo creo que ese es un integrante de la escuela de Frankfurt, él estuvo en el exilio, es cierto, su contacto no es en estas, sobre todo cuando tú dices la segunda fase, no, todavía no está trabajando con ellos, ¿no? Pero él está produciendo en esa línea. Sin embargo, sí está en el exilio en Estados Unidos con ellos, ¿no? Y regresa con ellos de Estados Unidos, ¿no? Eh, Mi pregunta entonces sería, ¿tienes alguna objeción en catalogar a Ernest Bloch como parte de la escuela de Frankfurt? Eh, sí, 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 él prácticamente no tiene contacto, ¿no? No tiene, él mantiene su cercanía con Lukács. De hecho, cuando tiene oportunidad de regresar a Alemania, primero regresa a aquella Alemania oriental, ¿no? Que tampoco aguanta mucho, ¿no? Pero no tiene mucho diálogo con la escuela de Frankfurt. Aquí lo tengo, justamente, ando queriendo trabajar, a ver si lo vemos, ¿no? Es que ya no sé, y a mí me encanta también el Principio de Esperanza, lo ando preparando para ello, pero yo pensé que me ibas a recordar a alguien que me faltó, y me faltó una parte, ahorita que chequé mi presentación, eh, estoy pensando que a lo mejor vemos una segunda parte de la escuela de Frankfurt, porque, a ver, déjenme nada más para ponérsela, para ver si se les antoja. Ay, sí, se les antoja, ¿no? A ver, déjenme ver, primero tengo que localizarla. Porque sí, se me faltó algo donde hay alguien que ¿cómo, cómo es posible que no lo haya mencionado? Pero yo mismo dije, no lo voy a mencionar, no lo voy a mencionar porque es otro mundo, ¿no? No sé si están viendo, me faltó este tema, proyecto cultural y estético de la teoría crítica. Sí, su teoría del arte, su teoría de la estética, que va de la mano con su Ya, crítica. Sí, le ya, están ya se está viendo, Andrés. Sí, proyecto cultural y estético de la teoría crítica, ¿no? Sí, ya, Yo creo que hay que verlo, pero fíjense, y ahí es bien interesante porque el arte es utopía y protesta para esta escuela. Adorno, en realidad le hace mucho una estética de la música, tiene una teoría estética compleja, pero al que quería remitirme era a Herbert Marcuse, y ahí aparece un personaje este sí está ligado a la escuela de Frankfurt, que es Walter Benjamin, ¿no? En otro momento lo vemos a Walter Benjamin, ¿no? Y de aquí me iba a saltar a toda esta polémica con el movimiento estudiantil, ¿no? Eh, entonces, puede ser, si les interesa la dimensión estética y concepción del arte de la escuela de Frankfurt, es importante también, ¿no? Esta escuela, esta idea de el arte como protesta y utopía, ¿no? Y como contraparte, como contraposición de lo que ellos llaman el pseudoarte de la industria cultural, ¿no? Eh, pero Bloch no, realmente no está, no tiene vínculos con la escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, no lo cita en Principio Esperanza, ni siquiera dialoga con ellos, ¿no? Todavía Lukács dialoga con ellos, que de una manera muy crítica, ¿no? Son esos intelectuales que viven en el hotel Abismo con todas las comodidades del mundo, pero sin ningún compromiso político viendo el abismo.
pero no hablan del abismo por los privilegios que tienen, ¿no? Les iba a poner la cita de Lukács, donde caracteriza a Adorno en particular de habitar el Hotel Abismo, ¿no? Pero vemos a Bloch, a mí me lo ando trabajando, de hecho, el Príncipe Esperanza para luego verlo. Pero me parece que podemos dar un viaje por marxismos ecológicos. ¿Cómo ven? Bloch también es muy importante, les digo, próxima podemos empezar a ver a Bloch, teoría estética que me faltó, me la salté, porque se me acabó mi presentación. No, porque ya no servía, ¿no? Ya no se veía, ni yo la veía. A lo mejor vemos el final y entramos con Alfred Schmidt, que es frankfurtiano y nos permite adentrarnos al marxismo ecológico, que es lo que veremos la próxima sesión, que no sé cuándo será, ¿sí? Porque, ¿qué día es el próximo domingo? ¿No serán las elecciones o algo así? No, Sí, ¿verdad? hay elecciones. Sí, es No, el 2 de entonces junio. entonces no la para no afectar el voto ciudadano, para estar atentos a ver qué pasa, ¿no? Entonces lo hacemos después, ¿no? Y yo creo que sí, retomamos esta última parte. Aparte, quiero que vean las fotos de Adorno y este intercambio de cartas entre Marcuse, Adorno, la crítica de Horkheimer, ¿no? Al movimiento estudiantil. Bueno, entonces vamos a dejarlo así y lo terminamos en una próxima sesión y nos empezamos a adentrar en el marxismo ecológico de la mano de un frankfurtiano, Alfred Schmidt, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí este domingo, donde ya hay lluvia, ya hay truenos, pero sigue el maldito calor, ¿no? Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias a luego. ti, Lum. Gracias a todos. Gracias. Buena tarde. Gracias, Andrés. Órale, Nos vemos. Carlos. Gracias, Andrés, Ahí luego te gracias. hablo. Sí, sí. A lo mejor preparo Walter Benjamin. Incluyo. Bueno, Yo creo que estaría suave sí, eso, ¿verdad? eso que dijiste del arte. Sí, Sí, sí. y porque también también Bloch habla del arte, justamente ahí, algunos de los dos, o los dos nada más, pero específicamente en cuestiones del arte. Estaría padre. Sí, sí. Para Bloch el Pero bueno, arte, el verdadero arte está lleno de este espíritu utópico, ¿no? Ajá. así es. Y emancipador, emancipador. Y emancipador. Sí, Pero bueno, ahí tú le decides. sale. Sí, a lo mejor le meto a Walter Benjamin. Dale, bye. Naela, luego Órale. platicamos. Toby, también luego platicamos a ver qué hacemos. ¿Sí? Ajá. Órale, muy bien, Ángela Davis. Perfecto. Sí, ahí lo van preparando. Sí. Bueno, nos vemos. Dios. Adiós.